En el año 30, siendo emperador Tiberio, moría crucificado Jesús de Nazaret. Todo esto hubiera pasado desapercibido si sus amigos y sus discípulos no hubieran visto en el sepulcro nuevo a Jesús resucitado. Tiempo después, los apóstoles anunciaron y predicaron de Jesús muerto y resucitado en Samaria, Galilea y Judea y hasta Asia Menor, hasta llegar a Roma, al Imperio Romano. Y es aquí donde el imperio empieza a convertirse al cristianismo. A pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas persecuciones, el Imperio Romano creció en abundancia en convertidos al cristianismo. Eso es lo que motiva a Gustave Bardi a escribir este libro, La conversión al cristianismo durante los primeros siglos, hablando de cómo se da una conversión en el Imperio Romano, en la filosofía, en el judaísmo, los motivos, los obstáculos, los desafíos, la apostasía. Todos esos elementos los vamos a ver en el siguiente video. Así que los invitamos para que se queden con nosotros en este espacio. Para el Imperio Romano era algo extraño, algo muy poco común que alguien se convirtiera, así como lo entendemos ustedes y yo, de convertirnos en tanto que nos dedicamos y nos damos exclusivamente a un Dios y cambiamos entonces nuestra forma de vida en torno a esa nueva deidad, a ese nuevo Dios a quien dedicamos exclusivamente. ¿Por qué? Porque la religión y el Estado estaban íntimamente ligados y entonces el Estado tenía un Dios al cual había que adorar, al cual había que servir, al cual había que seguir. Y el hecho de la conversión implicaría que usted se desligaba, se separaba de su Estado, que ya no estaba de acuerdo con su Estado, sino que usted quería otro Dios. Eso implicaba entonces perder obligaciones, pero también perder derechos. Entonces no era pensable, no era posible de que usted se desligara de ese Dios. Pero miren, dentro de la organización social del Estado estaban los ciudadanos, los patricios, los ciudadanos, los senadores, bueno, las cosas, y debajo estaban los esclavos. Los esclavos eran inferiores a las cosas, pero hay que tener en cuenta algo. El esclavo sigue siendo humano a pesar de que sea esclavo y en consecuencia tiene toda una experiencia también de vida y responde a unos contextos. Esos esclavos que llegaban al imperio, esos esclavos que estaban dentro del imperio, pues también tenían sus dioses. Y estos dioses de los esclavos se iban regando por el imperio. Otra forma de conocer otros dioses se daba por la guerra. Cuando un pueblo era vencido, todos sus habitantes eran capturados, incluso sus dioses. Y entonces los dioses también hacen parte como del botín de guerra que era asumido y empiezan también a entrar y a ser parte de las dinámicas. Hay un tema interesante y es que una deidad, para que fuera catalogada dentro de unas deidades posibles, pues necesitaba la aprobación del Estado, necesitaba la aprobación del imperio. ¿Por qué? Porque también había demonios que estaban en contra del imperio. Recordemos, no podemos perder de vista que Estado y religión estaban íntimamente ligados. Entonces había también toda una mitología que se movía y entonces habían deidades que estaban en contra del imperio. Por eso había que la deidad tenía que ser aprobada. Pues bien, se empiezan a dar todas estas dinámicas. Hay un elemento también muy importante que no se puede perder de vista y es que la relación que el sujeto tenía con su Dios, y era una relación casi que formalismo. Casi que formalismo no, incluso era preponderantemente formalismo, ¿sí? En tanto que si se cumplía con la forma, pues te decías que vivías en santidad, que vivías bien. No necesariamente tenía que haber algo íntimo de transformación, ni algo íntimo de
de cumplimiento, pero desde el interior. No había una transformación moral, no había una categoría moral, sino que desde que se cumpliera el formalismo ritual, entonces eras santo. Por eso, en estos primeros capítulos del libro de Gustave Bardi sobre la conversión del cristianismo, en este primer capítulo, la conversión en el imperio, era algo muy extraño y muy mal visto. Hay otra conversión bastante interesante y es la conversión a la filosofía. Ya hemos visto la conversión al imperio, ahora conversión a la filosofía. No era tan extraña como la conversión en el imperio, pero sí marcaba un tinte particular. La conversión a la filosofía era más común, era más apetecible. ¿Por qué? Porque había una respuesta a una pregunta: ¿cómo vivir mejor? El arte del buen vivir. Y los filósofos nos van a tratar de enseñar cuál es el arte del buen vivir. Y surgirán las escuelas: epicúreos, platónicos, pitagóricos, cínicos, en el que cada uno intentará dar una respuesta a esa pregunta: ¿cuál es la mejor forma de vivir? Y dentro de esos está Sócrates. Sócrates, que con su ejemplo llamaba y capturaba la atención de los jóvenes, también se va cuando se toma la cicuta, cuando muere por amor a la filosofía, va a entenderse como el primer mártir de amor a la filosofía, el primer mártir por amor a la filosofía. Y eso nos va a decir algo, que pasamos de el arte del buen vivir a también el buen morir. El saber morir entonces va a tener un sentido particular, y en Sócrates va a ser que así como vivió con amor a la sabiduría, necesariamente tendría que morir en esa consideración. Pero ¿cómo llega la filosofía y cómo llega todas estas corrientes al imperio romano? Pues bien, había una situación en la que Grecia se tenía que defender ante Roma y envía a 2 mensajeros al Senado romano, y en el Senado pues los griegos empezaron a filosofar. Empiezan a filosofar y empiezan a dar una disertación importante dentro del Senado. Y eso hace que los senadores digan: no, ¿sabe qué? Después los llamamos. Los sacan, los expulsan de esa escenografía, de ese escenario, pero ya ellos habían sembrado en las plazas públicas, porque era como se hacía la filosofía, como lo hacía Sócrates, a diferencia de Platón, que se prefería más algo más íntimo, que se hacía en las plazas públicas, como lo hacían los cínicos, que iban caminando por su vida desarreglados físicamente y burlándose de las situaciones de la vida, o como lo hicieran otros, que los pitagóricos, que pensaban en la voz del maestro como la voz absoluta, y entonces hablando en las plazas públicas. Y llega los 2 mensajeros, y bueno, se regresan, pero después empiezan a ser llamados como directores de conciencia de unos, directores de conciencia particulares, y después van a ser maestros en las escuelas. Pues bien, esta es la dinámica de la conversión de la filosofía, tratando de encontrar el arte del buen vivir y el arte del buen morir a partir de las experiencias y de las reflexiones filosóficas. Eso implicaba, ahora sí, un cambio interior. Como les dice, unos cambiaban su forma de vestir, pero también estaban dispuestos a dar la vida como Sócrates, distinto al formalismo del imperio. Hay una tercera conversión que es muy importante tener en cuenta y no perder de vista, y es la conversión del judaísmo. Pues muy pocas religiones, muy pocas experiencias de Dios, muy pocas experiencias de fe tenían los privilegios que tenía el judaísmo dentro del imperio. Lo usual es que cuando el imperio llega, permite tener que se continúen ciertas prácticas religiosas siempre que se mire hacia que se estén avalados las deidades por el imperio, pero tenían que practicar también actos en favor de la fe del imperio. Es decir,
conservábamos la práctica, pero la debíamos de también compaginar con las prácticas del imperio, hacer que no fueran excluyentes una de la otra. Contrario sucedió con el judaísmo. El judaísmo no hacía todo lo que el imperio pedía hacer. Incluso les abrieron algunos barrios para que ellos pudieran vivir lo que después serían unos guetos, para que los judíos pudieran vivir, y se les permitía y se les concedían ciertas ventajas con relación a las otras experiencias de fe. Eso hizo que muchos quisieran convertirse al judaísmo, y se les conoció como los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios. Esos temerosos de Dios eran aquellos que, siendo paganos, querían entrar al judaísmo, y se quedaban ahí como a la puerta de que los aceptaran. Eran los judíos prosélitos, los que estaban a la puerta de poder entrar a la experiencia y a la conversión al judaísmo. Podían hacer muchos avances y estaban casi que en un radio de acción del judaísmo queriendo entrar, pero había algo que era muy difícil, y era la circuncisión. Aunque quisieran entrar, y aunque estuvieran a puertas de entrar, y aunque hayan renunciado a los dioses de antes, y aunque hayan renunciado a las prácticas usuales, la circuncisión sí era para la descendencia de Abraham, y aquellos que no tenían ascendientes judíos, pues no iban a poder gozar de todos los privilegios y de todos los derechos y de todos los beneficios que tenían los judíos. Y entonces el que se quería convertir al judaísmo quedaba ahí, en la mitad, entre las posibilidades, entre la negación de sus anteriores compañeros de fe y la imposibilidad de ingresar por parte de la circuncisión. Esa es la conversión al judaísmo. Llama la atención cómo el mundo greco-romano no se convirtió ni a las religiones orientales, ni a las filosofías, ni al judaísmo, sino que se convirtió al cristianismo. Y aquí juega un papel muy importante la gracia de Dios. Dios llama y Dios escoge al que Él quiere. Y aquí vemos un ejemplo muy claro, como es el testimonio de Pablo en la epístola a los Gálatas, y nos narra y nos cuenta cómo Dios lo ha llamado a través del misterio. Y es aquí donde encontramos la trascendencia del llamado, de la vocación y de la conversión al cristianismo. Podemos hablar de muchos ejemplos y de muchos testimonios de personas que en su discreción fueron llamados a través del misterio de Dios, y que tal vez tenemos poco testimonio en sus escritos. Pero a continuación también, en este cuarto capítulo del autor sobre la conversión del cristianismo en los primeros siglos, encontraremos algunos motivos por los cuales el mundo greco-romano se ha convertido al cristianismo. Bardi, en el capítulo cuarto, referente a los motivos a la conversión del cristianismo, nos presenta algunas razones, y una de ellas es el tema de la verdad. El hombre siempre ha querido conocer la verdad, y en la persona de Jesús de Nazaret han encontrado esa verdad, y es que Él mismo lo ha dicho en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un claro ejemplo y testimonio de buscadores de la verdad ha sido Agustín de Hipona, un hombre que a través de las corrientes y escuelas filosóficas durante toda su vida se ha encargado de buscar la verdad, y precisamente cuando se convierte al cristianismo es donde ha encontrado en la persona de Jesús de Nazaret esa verdadera verdad. Otros motivos que han conducido al mundo grecorromano a la conversión al cristianismo ha sido el tema de la esclavitud. Han encontrado en el cristianismo una liberación del alma, una liberación de esa opresión de los imperios, pero también una liberación del pecado que conlleva a la salvación y también a la santidad.
y cómo a través de los milagros que ha hecho Jesús de Nazaret durante su vida pública, también ha sido un motivo o una razón para llevarlos al cristianismo. Es importante ver también cómo los libros de los santos, las reflexiones de los santos y el tema del fin del mundo han sido razones para que el mundo greco-romano se convierta al cristianismo. Hasta ahora hemos visto las numerosas conversiones que han llevado al cristianismo a través de los diferentes motivos y razones que les he enunciado. Ahora veremos las exigencias y los obstáculos que aquellos que se han convertido al cristianismo ahora tienen que afrontar. Bardi, en el capítulo 5 de su libro La conversión en el cristianismo en los primeros siglos, nos habla de las exigencias que llevan a los que se convierten al cristianismo. Y es muy importante aclarar que toda persona, todo hombre que se convierte al cristianismo, inmediatamente debía ser bautizado y aceptar unas exigencias y cumplir unos compromisos. Dentro de ellas es la renuncia total y absoluta al pasado, a las creencias, a las culturas, tal vez a la idolatría de falsos dioses, pero también a su comunidad, a su pueblo y a su gente. Otra exigencia que encontramos en la conversión y por medio del bautismo es la adhesión a ciertas doctrinas, las cuales debían cumplir y las cuales debían obedecer, pero también un cumplimiento frente a una moral austera y a la vez un total renuncia al pecado. Continuamos con la explicación del capítulo 5 y 6 que nos presenta Bardi sobre las exigencias y los obstáculos que conllevan a los que se han convertido al cristianismo. Y es que el mismo Jesús de Nazaret lo ha dicho en su palabra: quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome con su cruz y que me siga. Y aquí encontramos la coherencia de lo que nos ha dicho Jesús de Nazaret. Frente a las exigencias y los obstáculos que conllevan al convertido al cristianismo, tiene una responsabilidad ante la familia y ante la sociedad. Referente a la familia, el mismo Jesús lo ha dicho: el que me sigue dejará a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, y debe negarse a sí mismo. Y es importante, referente a los obstáculos, ver dos razones importantes que nos presenta ante los obstáculos en medio de la sociedad. El cristiano se situaba en el margen del mundo en el que sin embargo tenía que vivir, y eso lo encontramos de dos maneras. La primera manera es que la opinión pública los condenaban, y la segunda manera es que las instituciones y las costumbres los excluían. Y frente a ello encontramos un claro ejemplo y un testimonio que nos presenta Tertuliano. Todo lo que implicaba el nombre y el ser cristiano, ser odiado por la población, ser odiado por la sociedad que lo condenaba, por el hombre que lo condenaba, pero también por las instituciones y las costumbres que lo iban excluyendo al cristiano, y tanto que lo conllevaba o implicaba muchas veces el tema de llegar hasta el martirio. Y es aquí donde Bardi, con el capítulo 4, 5, 6, acerca de los motivos, de las exigencias y de los obstáculos, nos presenta todo el panorama que el mundo greco-romano ha tenido que vivir y sufrir a causa de la conversión al cristianismo. Durante esta época, la religión cristiana hace parte del imperio. El emperador es quien da la aprobación de esta religión cristiana, pero también quisiera hacer unas acotaciones en torno a esto. Para los populachos, como mal se le llamaban en este tiempo, hablaban sobre el cristianismo, y especialmente con los predicadores como alguien que no tenía nada que hacer prácticamente, alguien que como que tenía una fe, que eran ingenuos y demás. Además de eso, pues estos primeros cristianos, también quiero hacer referencia en esto, ellos se reunían en pequeños lugares, teniendo en cuenta que el pueblo judío se reunía en la sinagoga
Y estos, como al parecer era una secta, se reúnen en pequeños lugares, en las casas, en sus salas de conferencias. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los métodos que aparecen aquí para este punto de la conversión del cristianismo. Lo primero es el martirio, la fuente de testimonio que se da a través del martirio. Según Justino, él nos habla que el martirio de los cristianos llegó a tener gran influencia en la época, especialmente cuando estos cristianos eran llevados a juicio allí ante el emperador, por sus magistrados eran llevados allí ante el emperador, y allí ellos deciden dar la vida por Jesucristo, que es algo que marca aquí la historia, marca la historia, dar la vida en Jesucristo. Si vemos, antiguamente ya se estaba hablando del martirio entendido como apologías, como defensas, pero aquí la defensa es con la propia vida. Es una fe muy bien arraigada en torno a Jesucristo, una fe muy bien cimentada que no tiene miedo de dar su propia vida. Pero mira, el martirio es algo muy particular. ¿Por qué? Los magistrados llevaban ante la corte, digámoslo así, y allí en los estadios donde eran juzgados estos cristianos, la gente que estaba observando veía tal valentía de estos personajes que inclusive muchos de ellos se estaban convirtiendo al cristianismo. Otros que no eran llevados como tal al martirio, sino que con su testimonio eran llevados a cárceles o a condenas crueles. Allí donde eran llevados aprovechaban cualquier momento, aprovechaban cualquier espacio, que sería un segundo método, aprovechar cualquier espacio para hablar directamente del cristianismo. Estos cristianos allí, dentro de estos espacios de discusión, cuando encontraban que un pagano hacía reverencia a las estatuas, inmediatamente ellos entraban en controversia, pero era una controversia muy arraigada que llevaban al punto de convencer a esas personas y de llevarlos a convertir. Este era un segundo método. Un tercer método es la homilía de los obispos. Los obispos que se dedicaban a hacer como su estilo catequético, pero no con el sentido de convertir a los paganos o a los judaizantes o a los prosélitos, sino en un sentido de dar a conocer los deberes de la vida de la iglesia. En este sentido también pues estaba la celebración de la Eucaristía, ¿no? Solamente era para aquellos que habían sido bautizados. Las homilías eran para todos, pero las Eucaristías para los que eran bautizados. Muchos de estos se veían como excluidos y se hacían bautizar, inclusive unos era como por novedad. Entonces aquí está otro método, que es las homilías. Un cuarto método es algo que llama la atención. Los trabajadores, los humildes, los esclavos escuchan hablar de Jesucristo, es algo fascinante, y ellos se encargan de hablar de este Cristo a sus jefes, de llevar a Cristo allá a sus lugares de trabajo. Entonces es otra manera también de predicar en este sentido el Evangelio de Jesucristo, y que lleva también a un sentido de conversión. Un quinto tiene que ver con los predicadores cristianos, aquellos que se dedicaban directamente a evangelizar los pueblos, ir de pueblo en pueblo, ir predicando allí el Cristo que aparece como centro de este tiempo. ¿Cuál es la particularidad de estos? Muchos se dedicaron a predicar, predicaban y se iban, dejaban como sembrar la semilla. Otros se dedicaban como al tema del direccionamiento espiritual. ¿Qué pasaba con este direccionamiento espiritual? No llamaban a que se convirtieran al cristianismo, sino era tal la dirección espiritual que muchos de los paganos que la recibían se adherían a Cristo. Otro método es el tema de las apologías, dedicadas directamente en contra de las persecuciones, de los pensamientos de la época, también para defender un poco la ignorancia de muchos cristianos, porque se le llamaba ignorantes a muchos de ellos porque como que no veían bases. Entonces aquí aparece todo el tema de la apología. En este sentido aparece también el tema de la liturgia como otro método, la celebración, los cánticos, los salmos,
como medio de concordancia entre los judíos y cristianos. Esto es sobre todo para llevar como un proceso de conversión de aquellos judíos, de aquellos que se han convertido o del judaísmo se han convertido al cristianismo, como para llevar una parte de asociación allí y tener pues un poco más de criterio en torno a no llamar algo como separado del cristianismo como una secta, sino que también tiene sus raíces en el judaísmo. De manera que para los primeros cristianos esto se toma en serio, la misión de los apóstoles, se esforzaron en realizar esta actividad evangelizante. Unos se dedicaron de manera individual, como lo vemos, a dar a conocer de manera seria, con su vida cristiana, con su testimonio, la vida de Jesucristo. Otros mediante apologías, otros mediante la liturgia, los cánticos, otros a través de direcciones espirituales y predicaciones. Así que pues estos son los métodos, ¿no? Otro tema importante que va a tratar Gustave Bardi aquí en su libro va a ser el tema de los apóstatas, teniendo en cuenta que un apóstata es aquel que a la luz del cristianismo se había adherido a la enseñanza de Jesucristo y recibió el bautismo, pero luego abandona la iglesia y traiciona sus promesas. En este sentido, pues la iglesia por este tiempo, del tiempo de apostasía, como que se había caído en un tiempo también de tibieza. Sus creyentes están un poco en ese tema del vaivén entre la fe firme y los contextos del ambiente, las herejías, los diferentes pensamientos. Entonces, enfoquemos primero este punto importante de los apóstatas relacionados con las herejías. En primer instante, aquellos apóstatas, teniendo en cuenta los misterios oscuros y pues también todo el tema relacionado con los debates en torno a la Trinidad, en torno al Espíritu Santo, a Jesucristo también, hacia el siglo II, que es como el periodo pleno de la apostasía, debido a las numerosas herejías, aparecen allí, pues, por nombrar el docetismo, el gnosticismo, el marcionismo, el montanismo, el opcionismo, el sabelianismo, el patripacianismo, pues como tal desestabilizan la fe de los débiles. Y esta es una primera característica de aquellos que apostatan por temas de las ideologías y herejías. También por este tiempo pues aparece el tema se ven como seducidos por el carisma profético en caso de los montanistas. Otros que, como los artemonistas, se fascinan por su ciencia. Los marcosianismos, que pues, ellos intentaban encantar con los procedimientos mágicos. Pues todo esto, aquellos que tienen una fe débil, es fácilmente que al momento del juicio apostaten y abandonen su fe en Jesucristo. Hay otros apóstatas también con los temas de las normas de vida. ¿Esto en qué sentido? El Estado les propone unas normas de vida muy similares a la del cristianismo, solamente que pues ellos van a decir, bueno, abandono a Cristo, ese será el único cambio, pero realmente esto es algo muy preocupante para la época. Hubieron otros que abandonaron también y apostataron, inclusive porque no se sentían dignos de la doctrina de Jesucristo. Era como de tan alteza, de gran altivez, que no se sentían dignos y por esto también apostataban. Hacia el siglo III, la característica principal de la apostasía tiene que ver también con el miedo al martirio. Obviamente, que alguien le vayan a quitar su vida, pues causa miedo, ¿no? Entonces, esta es una de las características: apostatar por miedo a la muerte. Otra característica de esta época del siglo III es el tema de la vida fácil, la vida relajada. Entonces, cuando se pedía algo que requiriera de cierto esfuerzo, según lo expresa el pastor de Hermas, pues fácilmente también abandonaban su fe. Inclusive
Esto no solamente sucede allí en estos lugares de Palestina, en estos lugares del emperador, sino también llega hasta Roma, y allí se habla de una sensualidad atrayente que hace que los cristianos se alejen, así como habla allí Tertuliano. Otra característica es ya con el tema del reinado de Marco Aurelio y la ejecución del tiempo del obispo Noé. Muchos cristianos débiles a su fe quisieron regresar a sus prácticas antiguas, a sus prácticas paganas, olvidando pues su compromiso que habían hecho como tal de convertirse a Cristo, en el bautismo, en la tradición a Cristo. Entonces fácilmente volvieron a sus prácticas paganas. Hacia el año 250 se desataron, aquí algo particular es las apostasías colectivas. Hasta el momento habían apostasías de manera individual, pero aquí llega algo que se llama la apostasía colectiva, y hasta el momento pues no sucedía, dejando como tal al catolicismo, que hasta el siglo III había incurrido en las grandes conquistas, y esto también pues viene a dejar un poco en peligro, ya no solamente una persona, sino es un grupo de personas. De aquí podemos también tener el ejemplo de la apostasía, inclusive de obispos, el obispo de Esmirna que apostata y prefiere sacrificar luego a la diosa, llevar sus sacrificios allí donde la diosa de Némesis. Pues obviamente si uno ve a su maestro que apostata y yo tengo una fe como débil, pues también voy a apostatar junto con mi obispo, ¿no? Junto con mi maestro. Y esto es lo que pasa allí con este tema de las apostasías colectivas. De manera que concluyamos pues este espacio diciendo que los métodos no fueron los mismos en todos lugares. En algunos espacios los magistrados fueron un poco más blandos a la hora de imputar cargos. Inclusive los mismos paganos se condolían del valor que tenían estos cristianos ante el martirio allí, y buscaban también defenderlos. Pues el sistema de apostasía no era igual en todos los lugares, como primera conclusión para dejarlo aquí en este apartado. Aquí algo que también que resalto es Decio. Él decía que se había intentado destruir el cristianismo en sí mismo. Él había perseguido el cristianismo, pero ahora la iglesia se está destruyendo a sí misma en el sistema de apostasías. Allí en la persecución de Oriente también, para tener en cuenta, fue un poco más larga que en Occidente. Por tanto, el número varía en los contextos de apostasía. No se puede explicar el misterio mismo de la apostasía. ¿En qué sentido? Cada quien sabía cómo apostataba, cada quien sabía por qué apostataba. Eso radicaba allí en su corazón, así que nadie puede descubrir lo que había detrás de este sentido de apostasía. Bueno, para finalizar, pues este tema de la apostasía, pues hoy en día no hay como un número exacto de cuántos apostataban, ni tampoco hay como por qué apostataban directamente, sino unos por miedo, pero era como lo que uno veía prácticamente al momento, pero muchos de ellos pues tenían en su corazón otras intenciones y pues básicamente también la falta de fe, la falta de enseñanza. Yo creo que ha sido como los grandes criterios para este tema de por qué muchos cristianos apostataron, dejaron su fe, se olvidaron de sus promesas que habían hecho allí ya en el bautismo. Así que pues de esta manera terminamos con nuestro tema de la apostasía. Muy bien, hemos llegado ya a esta parte final de nuestra reflexión, en el que hemos hecho un camino, hemos hecho un recorrido. Primero iniciamos presentando las motivaciones de Gustave Bardi para escribir su libro. Luego nos adentramos en cada uno de los capítulos del libro, conociendo su contenido más o menos, y hemos llegado a esta parte final en la que queremos reflexionar sobre 5 argumentos que atraviesan, son transversales en toda la tesis que nos plantea nuestro autor. Y el primero,
Vámonos por el primero de una vez, y es la conversión. Usualmente cuando uno piensa en la conversión, cree que es un cambio o un volver mejor, un retornar a casa, y hay toda la literatura que pienses de volver a la casa, de retornar al lugar, de volver al origen. Pero pareciera que ese no es el sentido que presenta el autor, porque cuando él habla de la conversión del cristianismo, implica una ruptura, ¿sí? Un punto de quiebre entre lo que venimos viviendo, se da el punto de quiebre y se continúa con una nueva visión. Por eso era muy difícil y casi extraño que se lograra una conversión en el imperio, que implicaba romper con la familia y con el Estado, que se dé una conversión en el judaísmo, porque no se logra ingresar definitivamente, y sí se daba más común una conversión en la filosofía, porque era pensar formas y modos de un buen vivir y de un buen morir. A eso iba Jefferson. Las conversiones no solamente se da desde el ámbito creyente, sino también pues tiene unas influencias desde las filosofías de la época. Seguramente pues para los primeros cristianos está todo el tema de las filosofías platónicas, socráticas, de Aristóteles y demás, y pues esto también influye, ¿no? El pensamiento filosófico en torno a la conversión, pasar, inclusive, esa es una manera de entender el cristianismo, pasar desde esas comprensiones, inclusive del mismo ser humano, ahora comprenderla todo en el centro, que es Jesucristo, ¿no? Pues creo que esa es la manera más clara de comprender la conversión. Jesucristo sería entonces, Juan Manuel, las motivaciones, y sería nuestro segundo argumento para que se den esas conversiones. Claro que sí, Jefferson. Dentro de la conversión al cristianismo que se da en el Imperio Romano, existe un motivo muy importante, y es la gracia de Dios. El misterio de Dios que quiere revelarse o que quiere darse a conocer a todo hombre desde su iniciativa. Y por eso vemos aquí algunas motivaciones, como lo es el hecho de conocer la verdad. El hombre siempre ha querido conocer la verdad, y en ese caso conoce la verdad a través de Jesucristo, que lo conlleva a otras cosas, como lo es a la salvación y como lo es a la liberación de tanta esclavitud que estaba viviendo a causa de la opresión de los imperios. Y por eso aquí encontramos también, ya sería la segunda argumento que encontramos, que nos presenta el autor del libro, Bardí, y son las motivaciones que llevan al Imperio Romano a convertirse al cristianismo. Motivaciones, Luis, que se dan desde la búsqueda de la verdad, que ya se venía pensando también desde esa conversión filosófica, la búsqueda de la necesidad del sentido de la vida y la verdad, que nos dice Juan Manuel, se dan en la persona de Jesús. Sí, claro que sí, Jefferson. Yo creo que la conversión no se da de la nada. Debe haber algo que interiormente está motivando al creyente a una conversión. Y en este caso pues estamos hablando de nuestro segundo argumento, ¿no? Hablamos primero de la conversión. Segundo, ahora las motivaciones. Pero debe haber algo más que motive también, algo más que lleve a las disposiciones de esta conversión. Bueno, Jefferson decía algo muy interesante, y es que para convertirse también hay que dejar muchas cosas. Hay que dejar el pasado, hay que dejar tradiciones, hay que dejar culturas, y aquí entramos entonces al tercer argumento, que tiene que ver tanto con las implicaciones, con las exigencias, pero a la vez con los obstáculos. Y una de esas exigencias pues es implicar o olvidar lo que tiene que ver con el pasado, de negarse un rotundo al pasado, a sus tradiciones, a su cultura, a sus antepasados, pero también una adhesión a una doctrina. Y ya saben que adherirse a una doctrina ya con un tipo de vida, un estilo de vida, pues va a ser algo complejo y algo que desequilibra al ser humano. Un cambio o una ruptura, como lo hablaba Jefferson, y a la vez también unos obstáculos que llevan a una problemática o a una situación de tener que enfrentar a la familia y a la sociedad. Todo lo que implica el nombre cristiano o el ser cristiano, pues implica incluso
el hecho del martirio, de morir a causa de Cristo y de morir a causa de una doctrina que se profesaba en relación a Jesucristo de Nazaret. Entonces tenemos 3 argumentos ya: la conversión, las motivaciones para que se convirtiera, y el tercero, las exigencias y los obstáculos para que se diera esa conversión. Y como lo decía Juan Manuel, no es una conversión fácil, sino que nos llevaba al martirio, que sería nuestro cuarto argumento. Exacto, Jefferson y Juan Manuel, hablando ya en nuestro cuarto argumento basado en el martirio, que es como el culmen, digámoslo así, el culmen de toda la conversión. Es decir, se ha pasado, para llegar a este punto del martirio ha pasado un proceso. Los paganos que se han ido convirtiendo al cristianismo, los judíos radicales, judíos paganos que tienen el nombre de judaizantes, ¿no? Entonces ha habido como un proceso. No, pero los judaizantes son los judíos de siempre. Sí. Son los prosélitos los que tú estás diciendo. Es. Muy los bien, prosélitos. Jefferson, muchas gracias por la aclaración. No, aquí estamos para eso. Sí, los prosélitos, exactamente. Ahora vamos a ver que hay cristianos que han arraigado muy bien su fe. Ya es como el culmen de la fe, y son los que al momento de llegar a estar frente a los magistrados de la corte, frente al imperio, los obligan a apostatar o a entregar su propia vida, que en esto se basa el martirio, ¿no? Entregar su propia vida. Y estos cristianos en primera instancia tienen una fe arraigada, y todo su sentir, todo su ser, toda su ascesis, su contemplación que hacen, la hacen en torno a la persona de Jesucristo, hasta el punto que se atreven a entregar su propia vida, ¿no? Así es. Y que ya mártires habían en la historia, ¿sí? Ya estaba Sócrates que cuando se toma la cicuta lo hace por amor a la filosofía y para enseñarle a los jóvenes que había una coherencia entre lo que él les había enseñado y la forma como debía de morir. Entonces, aquí el punto diferenciador entre ese martirio de Sócrates, que así lo llaman algunos, y el cristiano, es la adhesión, como lo decía Juan Manuel ahora, la adhesión total a la persona de Jesucristo. Pero Luis, no todos se adherían a Jesucristo, no todos estaban dispuestos a morir, o mejor, no tenían el don del martirio, porque el martirio es un don, y no todos tenían el don del martirio, y entonces viene nuestro quinto argumento, que es la apostasía. Bueno, como bien lo decía Juan Manuel, hay obstáculos, y uno de estos obstáculos, como también el culmen, pues el más grande de los obstáculos, es apostatar, es negar totalmente la creencia en Jesucristo. Pero bueno, ¿quién era aquel a que se le llamaba apóstata? Era aquel que había creído en el cristianismo y se había hecho bautizar. Después de haber sido bautizado, pasa ante la corte, digamos como la prueba, y decide dejar su fe, abandonar todo su sentido. Entonces este es el sentido de la apostasía, como tal lo entiende nuestro autor Gustave Bardí, ¿no? Entregar toda nuestra fe. Pero bueno, ahora hagamos una aclaración. Si estaba muy bien arraigado de la fe, obviamente no iba a apostatar, ¿no? Rechazarla, sí. Entonces aquellos que apostataban eran aquellos que estaban como en ese punto de aquí, de allí, débiles en la fe. Además de este tiempo, pues el tema de las herejías, ¿no? Había confusión también, que esto pues es lo que genera en la persona pues la confusión y que llegue al punto de apostatar. Entonces el que apostata es el que, teniendo arraigada su fe, la rechaza. Sí. O es el que está ahí como medio y la rechaza. Está medio, pero ha sido bautizado. Ok. Ha entrado Ya al cristianismo está. por el bautismo. Ok. Y niega ya, decide alejarse, volver inclusive a sus prácticas anteriores, Del imperio. a la idolatría, a los diferentes dioses, abandonar como tal a Jesucristo, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Manuel? Bueno, entonces hemos visto cómo el imperio romano a través del cristianismo se convierte a la persona de Jesús. Esto los lleva a unas motivaciones, a unas exigencias, a unos obstáculos que nos debe interpelar a nosotros como cristianos hoy. Y el leer esta obra magnífica, como lo es la conversión del cristianismo de Bardí, pues también nos tiene que llegar a nosotros
a conocer la historia de la iglesia, a interpelarnos y a saber de que nosotros también tenemos un desafío ante la profesión, la cual nosotros llamamos ser cristianos en el día de hoy. Así es, quedan los desafíos, quedan las exigencias, queda vivir el martirio hoy, que seguramente no es un martirio de sangre, sino que implicará un martirio también del honor, del buen nombre, de otras cosas que también son muy importantes y muy significativas, pero que también se nos son exigentes. Sí, también es el tema de tener criterio en nuestra fe, ¿no? Hoy en día el mundo nos ofrece muchas ópticas, muchas ideologías, pero también es el criterio que nosotros debemos tener ante nuestra fe. Queremos agradecerle por ver este video, pero de manera muy especial al profesor Padre César Nieto por habernos dado la posibilidad mejor de leer este libro de la conversión en el cristianismo de Gustave Bardi, que nos ha permitido tener más elementos de criterio en nuestra vida disciplinaria. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.